Pero bueno, no todos fueron errores. Esos errores yo puedo tener la tranquilidad de analizarlos, porque esos errores fueron siendo superados a través de las luchas de los 80. Y antes de la dura caída del campo socialista, ya la izquierda había entendido, por ejemplo, que el marxismo no era una cosmovisión, no era un dogma, no era una concepción del mundo, era un instrumento de análisis. Y por eso que podemos tener a cristianos que usan el instrumental marxista, podemos tener a ateos que usan el instrumental marxista, podemos tener a budistas que usan el instrumental marxista, ¿no? Entonces, la idea del marxismo como instrumento y por lo tanto como una ciencia de la historia, que como toda ciencia hay que ir haciendo progresar de acuerdo a los nuevos problemas. No podemos quedarnos con las respuestas a los problemas del siglo XIX. Estamos en el siglo XXI. Tenemos que crear instrumentos teóricos que den respuesta a los problemas de nuestro siglo. Pero la piedra angular para esa construcción teórica, yo creo todavía que está en el marxismo, que es válido como piedra angular. El propio Lenin decía, el marxismo es una piedra angular, hay que desarrollarla. ¿Qué pasa? Que la Unión Soviética, al declarar el marxismo ciencia oficial del Estado, pues paró el desarrollo, porque no puede ser que el Estado determine qué es verdad y qué es mentira. Otro de los elementos fue entender que el partido es un instrumento y no un fin, porque en esas décadas, ¿no?, la vida militante era la vida interna. Tú ibas al partido, hacías piñata en el partido, hacías fiesta en el partido, hacías escuelas en el partido. ¿Y cuándo estaba el trabajo de nuestros militantes con la gente? ¿No? Eran como clubes cerrados, pues, de gente, ¿no? Como sectas, pues. Entonces, después se entendió, la izquierda de los 80, que el partido es un instrumento para la lucha. El otro asunto fue, bueno, entender que los movimientos sociales no pueden ser correas de transmisión, de que tiene que haber un diálogo, de que el movimiento social tiene mucho que ofrecer. De hecho, los soviets, ese gran invento de lucha que ocurrió en la Rusia zarista, no fue una idea del partido bolchevique, fue una idea de las masas populares. La unión entre obreros y soldados, que se dio por esa situación de guerra que había, la que permitió que surgiera una cosa inédita en ese país, como han surgido en otros países otras cosas. Entonces hay que estar muy atento a lo que el movimiento produce y a establecer. Tampoco se trata de estar ¿qué ha pasado? Un movimiento en contra del partido, o los movimientos sociales en contra de los partidos, o los partidos dirigiendo a los movimientos. Se trata de que el partido entienda, o los instrumentos políticos entiendan, de que la fuerza social es fundamental, que tienen que ser facilitadores de la construcción de esa fuerza, ¿no es cierto? Y que para construir, como decíamos al inicio de la charla, fuerza política, hay que construir fuerza social. Y por lo tanto hay que estar inserto en la sociedad, inserto en los movimientos, inserto, diría yo, en el caso de aquí, en los consejos populares, en los consejos de trabajadores, en todos lados donde haya organización popular, la militancia debe estar inserta facilitando, no pretendiendo ni tener, como dice el presidente Chávez, no somos los dueños del partido, ni Chávez, ni la Erika, ni nadie son dueños del movimiento popular. El movimiento popular hay que respetarlo, hay que acompañarlo, hay que facilitar las cosas, hay que facilitar aquellos elementos que el Estado tiene, ponerlos al servicio, pero no puede ser que se suplante el movimiento con decisiones, orientaciones y cosas que se produzcan arriba, pues, ¿no? La otra cosa es la reivindicación de la democracia. Ya entendimos muy bien, después de la dictadura de Pinochet y de la Argentina, la Uruguaya, etcétera, era bien difícil que no hubiésemos entendido, especialmente la izquierda del sur, la importancia de la democracia, aunque fuese limitada, ¿no? Entonces nosotros antes decíamos, no, democracia igual democracia burguesa, no la queremos. Ahora decimos, democracia, queremos la más amplia democracia para el pueblo, ¿no? La democracia burguesa es la democracia para una élite. La democracia nuestra es una democracia para la gran mayoría. Y lo que pasa es que la élite no se quiere someter a la gran mayoría y nos acusa a nosotros de antidemocráticos, ¿no? Porque les restringimos sus cosas,
porque la mayoría tiene que contar. Entonces, cuando restringimos a la minoría alguna cosa, entonces no somos democráticos, somos dictatoriales. Pero ellos nunca aceptan la voluntad mayoritaria. Si esa voluntad, pues cuestiona sus intereses, ¿no? Por último, hemos aprendido bastante más. La búsqueda de modelos propios, no entender esta idea que ya el presidente ha sido el gran portador en toda América, pero yo creo que la ha asumido la izquierda latinoamericana, que es lo que decía Simón Rodríguez, ¿no es cierto? Para no errar tenemos que inventar para no errar. Pasar del estrategismo a la situación concreta, analizar cada realidad, sus diferencias, su correlación de fuerza, eso es fundamental. Entender que la vanguardia no es el grupo que se autoproclama la vanguardia, los lúcidos. La vanguardia se hace en la lucha, y aquel que logra ser seguido es vanguardia, aquel no logra ser seguido quedará como un pequeño grupo que tuvo buenas intenciones o malas y se quedó allí, ¿no? Bueno, la visión de un cristianismo como revolucionario y el reconocimiento del movimiento étnico-cultural, ¿no? Ahora yo digo que, ¿cómo se explica este cambio, esta maduración de la izquierda? Yo digo que influyó mucho Paulo Freire. Ustedes han oído hablar de Paulo Freire, el gran educador, ¿no es cierto?, que hizo una gran crítica a la forma de educación autoritaria, ¿no?, que existía en aquella época, la educación escolar, ¿no?, del niño que recibe un conocimiento y es como que el niño fuera un cajón al cual tú le vas metiendo, ¿no?, conocimientos, entonces va acumulando conocimientos sin que lo mastique, ¿no? Entonces él hablaba fundamentalmente del aprendizaje a través de la práctica, del aprendizaje a través del corazón, porque yo de alguna manera estuve muy cerca por amigos brasileros del método de alfabetización que usaba Paulo Freire. No sé si lo conocen, o sea, en zonas campesinas e indígenas, en zonas alejadas, los campesinos, los indígenas, los obreros aprendían muy rápidamente a leer y a escribir con el método Paulo. ¿Y cuál era el método Paulo? Era buscar las palabras claves que llegaban al corazón de esa gente. Si esa gente tenía problemas de desnutrición, por ejemplo, o si esa gente tenía alguna epidemia, o si esa gente tenía una planta que adoraba, bueno, esas palabras eran las que se tomaban para hacer las primeras letras, las primeras oraciones, etcétera, ¿no? Y eso daba un aprendizaje rapidísimo, ¿no? Porque era una relación no fría entre el ser que estaba, y además que iba aprendiendo y lo relacionaba con su vida. Esa idea es fundamental, ¿no? Y eso chocaba completamente con la cultura política de la época, nuestra. Eso chocaba con la visión del partido dueño de la verdad, con el partido verticalista, autoritario. Por eso que yo digo que Paulo influyó en las generaciones de la izquierda, y de hecho yo creo que de alguna manera explica, por ejemplo, que el PT de Brasil es un partido muy distinto a los partidos marxistas-leninistas, porque viene de esta escuela, ¿no? Y la otra cosa que yo creo que influyó fueron las ideas feministas. Ustedes me dirán, feministas, ni yo sabía. O sea, ¿qué entiendo yo por idea feminista? ¿O cuáles son las principales cosas que influyeron? Este respeto por las diferencias, porque el movimiento feminista aboga, ¿no es cierto?, porque se respete al hombre, se respete a la mujer, y que se acepte la diferencia, y que todos tenemos la posibilidad de tener igual posibilidad de actuar, de crear, de dirigir, etcétera, que no haya discriminación, ¿no es cierto? Y también una gran sensibilidad del movimiento feminista contra el autoritarismo, que viene del autoritarismo machista, ¿no es cierto? Y por una defensa de la democracia, de la participación, del respeto a que todos pues tengan algo que decir, ¿no? Eso del feminismo, yo confieso que no lo aprendí del feminismo. Yo no fui una persona que leyó libros ni artículos de feministas. Yo lo aprendí de los comandantes guerrilleros salvadoreños. Yo no sabía que era feminismo. Yo los entrevistaba a ellos y veía que ellos defendían el respeto a las diferencias, que defendían la democracia, que defendían todas estas cosas. Después me di cuenta
que ellos habían sido influidos por las militantes y comandantes mujeres en sus organizaciones, que sí ellas estaban permeadas por todo este movimiento de mujeres que se estaba dando en el mundo.